¿Qué tal? Vamos a comenzar con Martin Heidegger y su pensamiento existencialista. Hemos pasado por Federico Nietzsche. Nos ha hablado acerca de la pérdida de fundamento, el por qué nos llevamos o nos vamos hacia el vacío sobre la existencia humana después de encontrar el conocimiento, el racionalismo y todas formas de pensamiento como el empirismo, y sucesivamente a partir de la modernidad que comienza en el siglo de las luces o en el Renacimiento, y nos damos cuenta que el hombre o el ser humano o la humanidad se ha enfrentado a diferentes contextos tecnológicos, sociales y culturales, de los cuales la vida se le hizo un poco más fácil y mucho más factible. El paso de la humanidad por esta historia que se ha estado viviendo, lo vemos como una forma de pensamiento muy racional en sus principios, en sus formas de pensar. Vemos cómo los valores éticos y morales en algunos momentos se pierden, ¿no? A finales de lo que va a ser ya con un pensamiento un poco más razonado. Entonces, si nos damos cuenta, y siempre les estoy recapitulando esta parte donde la época clásica griega nos lleva a pensar sobre o a redescubrirnos, ¿no? Primero nos empezamos a redescubrir porque prácticamente en la época clásica griega nos damos cuenta que tenemos una relación contextualizada con la naturaleza, con el entorno. La Edad Media es fatalista en el aspecto en que no se comparte, digamos, el pensamiento filosófico. Todo lo que se tiene pues está al amparo del clero. Pero cuando llegamos al Renacimiento, es como si encontráramos juguetes nuevos o que o algo que ya teníamos pero que lo redescubrimos, y por eso se llama el Renacimiento, ¿no? Renacer de las formas o redescubrir las cosas clásicas en su momento. Sin embargo, la modernidad nos va a dar mucho de qué hablar, porque ya no, como lo vimos con Federico Nietzsche en la pérdida del fundamento, nos damos cuenta que estamos vacíos a pesar de que tenemos toda la tecnología a nuestro alcance. El conocimiento se nos ha entregado. Es como el mito del mito de Prometeo encadenado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Prometeo entrega el fuego a los hombres y los hombres prácticamente obtenemos el conocimiento? Pues algo así pasó en el Renacimiento, y a final de cuentas, cuando nosotros entramos a esa etapa del Renacimiento, pues es algo así, ¿no? Toda la brújula está dirigida al conocimiento, a la razón y a la ciencia, y es como si nosotros volviera Prometeo a entregarnos el fuego, y él sufriese los castigos divinos, y nosotros felices y contentos con los descubrimientos científicos, con los avances tecnológicos y con toda la era que hemos pasado, ¿no? Sin embargo, si recordemos, al final de cuentas, con Federico Nietzsche, nos dice que hemos perdido y nos hemos desvalorizado sobre los aspectos de la condición humana, ¿no? Entonces, la condición humana va a estar determinada a partir de lo que nosotros vivamos y suframos y comulguemos con nuestras vidas cotidianas. Pero si nos damos cuenta también, Federico Nietzsche, al final de cuentas, ya en sus últimos, en las últimas exposiciones que teníamos con ese tema de la pérdida de fundamento, pues nos damos cuenta que el hombre ha perdido valor, se ha desvalorizado y ha perdido el sentido de la vida, hasta el momento de llegar a decir que Dios ha muerto, y cuando Dios muere, pues simplemente estamos al amparo de nosotros mismos y tenemos que hacernos responsables de las situaciones que nos conllevan, ¿no?
Sin embargo, el pensamiento sigue. Siempre he dicho que Federico Nietzsche fue un filósofo existencialista muy anterior al tiempo del existencialismo como lo conocemos, que surge a mediados del siglo pasado, y que pues nos vamos a dar cuenta que junto con Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, pues ellos como precursores de este movimiento existencialista, pues nos vamos a dar cuenta de que sí estamos demasiados vacíos ya dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra forma de ser, porque al final de cuentas, como decía Nietzsche, tenemos un cuerpo material, un cuerpo que necesita de cuestiones físicas, fisiológicas, y también tenemos un espíritu que debemos de alimentarlo con ciertas acciones, ¿no? Pero pues antes de eso pues debemos de entender qué es en sí el pensamiento existencialista. Y para este caso pues vamos a platicar un poco de Martin Heidegger, quien su pensamiento es de este tipo, un pensamiento existencialista, y Martin Heidegger pues, nos va a decir lo siguiente. Dice Martin Heidegger que bajo su pensamiento existencialista, que los problemas más usuales tienen que ver con la cuestión de la actitud y las acciones. Al final de cuentas, Martin Heidegger recupera ciertas ideas, o está al amparo de pensar que cuál es el sentido de la vida. Nosotros siempre pensamos cuál es el sentido de la vida, ¿no? Nos preguntamos, como jóvenes, ustedes, decíamos en un momento que, en el caso de Sartre, en su novela de la náusea, Antoine es el protagonista, y en esa novela pues prácticamente nos devela que los jóvenes pues nunca se preguntan sobre la existencia o el sentido de la vida que tienen, porque pues sienten que la juventud lo tienen para siempre, ¿no? Y que la juventud es eterna y que nunca se les va a terminar, y pues pensar en un sentido de la vida pues simplemente es banal y fugaz, ¿no? Entonces no hay por qué pensar en eso. Sin embargo, para Martin Heidegger viene esta pregunta de cuál es el sentido de la vida a partir de una idea que Søren Kierkegaard, otro filósofo contemporáneo, Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés, se pregunta sobre esa cuestión del sentido de la vida. Y el sentido de la vida no es más que otra manera de ver de ver las cosas y cómo nombramos la realidad en la que vivimos. Cada uno de nosotros tiene una vida muy íntima, muy aparte, y que es lo que le va a dar sentido a esa realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un sentido propio de la vida, pues tenemos ese sentido que nos va a motivar a hacer las cosas, ¿no? Es como el carácter humano, o el carácter moral que teníamos con respecto cuando hablábamos acerca de la fe, ¿no? La fe es, si nos regresamos a esas clases de lo que veíamos en la parte de la Edad Media, el pensamiento medieval hacia la modernidad, pues recordemos que nos preguntábamos acerca de qué era el sentido de la vida para ese momento. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese sentido de la vida, y la vemos en una realidad, o la nombramos en una realidad, pues lo que nos vamos a encontrar es que el sentido de la vida viene de una disolución del sentido de la vida. ¿Y en qué le entendemos a esa desilusión o disolución? ¿A qué le llamamos esa disolución de la vida? Pues al nihilismo que ya en la última parte de lo que veíamos con Federico Nietzsche, y que él atendía, que es una relación de los valores, o una desvalorización de los valores, pero que al final de cuentas le daba un sentido a la vida, ¿no? Y esa es la claridad, o la idea principal de lo que es la posmodernidad. La posmodernidad le dice a la modernidad: simplemente no funcionaste, tuviste todo el poder en absoluto con la razón, la ciencia y todo lo que conllevaba el pensamiento moderno,
Y al final de cuentas, modernidad nos estás llevando al carajo porque creaste, con la ciencia creaste bastantes cosas muy buenas, pero al final de cuentas llegaste a un límite en donde creaste cosas como la bomba atómica y que, en lugar de beneficiar a la humanidad, la perjudicaste porque ahora los hombres matan y asesinan hombres. Hombre como una entidad filosófica con todos los aspectos que conlleva. Entonces de ahí viene la parte de la idea del nihilismo y eso tiene que ver, como lo decía Federico Nietzsche, con la actitud y las acciones. O sea, a veces podemos decir, no, sí, yo soy yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero si solamente lo dices, si no lo llevas a las acciones, simplemente te estás quedando en un momento de conformidad. Es conformismo, no es como lo que veíamos con el mito de la caverna, con donde veíamos cómo los seres se quedaban en la oscuridad y estaban en su grado de confort, viendo cómo las imágenes que les proporcionaban desde fuera, y eso es lo que les entretenía, ¿no? Es como ver la televisión hoy en día, ver las novelas, ver todos los programas televisivos, y al final de cuentas no tenemos un pensamiento libre. No es lo mismo que compres un periódico, que leas una noticia en internet, donde tienes una libertad para elegir. Y ese va a ser otro cuestionamiento, ¿no? El hombre está condenado a tomar decisiones, según lo que dice el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, donde dice el hombre está condenado a tomar decisiones, y siempre estamos tomando decisiones. Nunca vamos a dejar de lado esa toma de decisiones, y eso es lo que debemos de entender con una actitud. Si tomo una decisión, si mi actitud es tomar una decisión sobre algún problema, sé que esa toma de decisiones me va a conllevar a tener una responsabilidad de la acción que voy a tomar. Entonces, cuando nosotros encontramos esa forma del nihilismo en la búsqueda del sentido de la vida, pues es que nos vamos a dar cuenta que en este mundo ya no existe un mundo ideal. ¿Por qué? Porque lo pensamos en la modernidad, ¿no? El mundo ideal era que teníamos ciencia, y esa ciencia nos daba una conformidad de progreso, pero ese progreso, esta forma de pensamiento, pues simplemente ya no la vamos a tener en absoluto. ¿Por qué? Porque ya se fue ese mundo ideal, y entonces ahora entramos en un mundo posmoderno donde estamos encontrándonos con ciertos problemas, y que esos problemas se van a convertir en una forma de un transitor, donde todo lo que ha sido explicado por medio de la ciencia y de la razón ya no tiene un sentido como tal. El sentido se ha fugado, se ha ido, y se ha dispuesto a donde podemos preguntarnos sobre ahora sí, regresando a la idea de Søren Kierkegaard, nos vamos a regresar a la idea de que el sentido de la vida es porque yo soy, ¿sí? Soy yo mismo. La vida no está confiada para realizar nuestra libertad original. La libertad original es, digamos, lo que tuvimos como un nacimiento, pero la libertad original no es eso. Es buscar nosotros nuestra propia libertad. Y entonces aquí, cuando hablamos de esta libertad sobre un espíritu en absoluto, era la premisa de la expresión de la libertad con una subjetividad muy propia, para valorar lo que era lo verdadero y la relación del yo con el mundo. O sea, cómo yo me relaciono con el mundo, y a partir de ello veo cuál es el sentido de mi vida. Entonces ya no hay una relación como tal. Por eso el sentido del nihilismo está desvalorizando aquí las cuestiones existencialistas que dicen lo que nos está explicando Martin Heidegger es que la disolución de ese sentido de la vida ahora ya es un problema social, y es real, ¿no? Entonces no tenemos un buen sentido de la vida porque nunca la pensamos, y porque la ciencia y las cuestiones que nos habían proyectado como una solución a los problemas de cada uno, pues se están esfumando con la ciencia y con la razón. Y entonces, como veíamos en la parte de la posmodernidad, pues veíamos cómo la tecnocracia y la tecnocientífica se llevan todos los valores que nosotros podemos proveer, porque también nosotros no pensamos en nuestra libertad original, sino en la libertad que la tecnocientífica y la tecnocracia pues nos
nos proveen mediante todos los aspectos tecnológicos. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, es que el punto de inicio del verdadero ejercicio de la libertad se ha perdido como una forma de disolución. Y entonces los problemas de actitud y las acciones se pierden y se ejemplifican en las acciones que nosotros tengamos. Entonces pensemos cómo es nuestra... Entonces para ello pensemos cuál es nuestra posición en este momento. De cada uno de ustedes pregúntense cuál es el sentido de la vida que tengo ahorita. ¿Sí? ¿Cuál es este sentido de la vida que tengo ahorita? Si realmente tengo un sentido de vida o mi sentido de vida está siendo difuminada por todos los avances tecnológicos y científicos que hoy tenemos hoy en día, ¿no? Ustedes prácticamente como jóvenes, como personas que están ya casi en tomar una decisión, por ejemplo, para ir a la universidad, o sea que pensemos en el momento actual, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la actualidad? ¿Cómo estamos quedándonos en casa? Estamos casi enjaulados, y que el sentido de la vida la vemos pasar. O sea, prácticamente llevamos ya medio año confinados, porque prácticamente enero y febrero pues fueron veces así fugaces, porque nunca se previó esto, pero ya si nos damos cuenta ya estamos a la mitad del año y el sentido de nuestra vida se está fugando como un abrir y cerrar de ojos. Entonces el tema de hoy para desarrollar en su opinión es sobre el pensamiento existencialista de Martin Heidegger y todo lo que les platiqué con respecto a la respuesta de cuál es el sentido de la vida que cada uno de ustedes tiene. Entonces espero sus opiniones y eso sería todo por el día de hoy. Bye bye, se portan bien, se cuidan.